fusionarlos, unirlos, cimentarlos, pegarlos con amor, en amor. Somos responsables, cada uno de nosotros, reconstruir, edificar nuestras casas. Si la hemos destruido, cual sea la razón, orgullo, soberbia, vanidad, altivez o cualquier otro tipo de pecado, falta de obediencia, falta de sujeción al Señor, o si los hijos han deshonrado a los padres, o los padres han dado mal ejemplo a los hijos y han destruido su propio hogar, es hora que usted reconstruya su propia vida, primero delante de Dios. Por eso esta serie de todo este año se llamó Reconstructores del Muro, y nuestro énfasis fue año de la reconstrucción del templo del Espíritu. Hoy termina esta serie número 3. La próxima serie número 4 lleva por título La doctrina del Espíritu Santo. Si hemos visto el año de la reconstrucción del templo del Espíritu Santo y poco sabemos sobre el Espíritu Santo, entonces necesitamos consolidarnos con la última serie del año, que comienza aquí en 2 semanas, la doctrina del Espíritu Santo. Definitivamente Nehemías se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. No cabe duda, porque escribió cada palabra que es necesaria para nuestras vidas. Definitivamente Nehemías buscó al Señor Dios guiado por el Espíritu Santo de Dios. No de la misma manera, porque era temporal en el Antiguo Testamento. Y hoy permanece y mora con el creyente. Definitivamente Nehemías fue muy sensible y edificó los muros, las puertas caídas, después de 150 años. ¿En cuántos días lo hizo? En 52 días. Un hombre decidido, un hombre resoluto, un hombre inteligente, un hombre que planificaba muy bien. No. Lo primero fue un hombre de oración. Un hombre que en la presencia con Dios, Dios le dijo lo que tenía que hacer, lo que tenía que pedir. Y él sabía que no bastaba solo con soñar. Él sabía que no solo bastaba con decir. Él sabía que no era suficiente solo con querer hacer. Era necesario morir. Nehemías es un hombre que tiene muchos principios para nosotros que darnos. Y si usted se dio cuenta, el Señor Jesús está en Nehemías. Nehemías es el antitipo de nuestro Señor Jesús, que viene a nuestras vidas para reconstruirlas, porque estaban en ruinas por causa del pecado. La semana pasada vimos cómo Nehemías pone a 2 grupos de cantores, los levitas, que los busca, los pone allí a cada uno en su grupo y van sobre el muro, muro ancho, muro alto, y van cantando y alabando y gozándose en el Señor, que dice que lo escucharon todo alrededor, todas las ciudades vecinas. Cantaban con gozo, porque no cantaban para alegrarse el uno al otro, cantaban para el Señor Dios Todopoderoso. ¿Están listos para escuchar el último capítulo? ¿Sí? Leemos versículo por versículo y entonces vamos al capítulo 13, mis amados hermanos, que lleva como título: El reconstructor vive en plena comunión con Dios. El reconstructor vive en plena comunión con Dios. ¿Listos ahí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema de hoy? El reconstructor vive en plena comunión con Dios. Ahora, si hay un reconstructor, la Biblia dice en el Salmos 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No fue Nehemías. ¿Quién fue siempre? Dios el Señor. No somos nosotros. ¿Quién es sobre nosotros? En nosotros, por nosotros y con nosotros. Dios el Señor, el Todopoderoso. ¿Correcto?
Entonces leamos los dos primeros versículos del capítulo 13. El reconstructor vive en plena comunión con Dios. Versículo 1 y 2. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Moabitas y amonitas, ¿quiénes son ellos? ¿Cuándo nacieron ellos? ¿De qué forma llegaron aquí? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus procreadores? ¿Por qué el Señor le permitió que no entraran jamás con ellos? Si sabemos que Dios es misericordioso. ¿Cuántos sabemos que Dios es misericordioso? ¿Cuántos sabemos que nuevas son sus misericordias cada mañana? Pero ¿quiénes son estos? Tenemos que recordar Sodoma y Gomorra. Tenemos que recordar. Génesis capítulo 19 versículos 35 y 36. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó con ella, ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Versículos 37 y 38. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Miren, Dios tiene en cuenta cada acción nuestra. Cada acción nuestra lo tiene registrado en el libro de la vida. Dice la Escritura, y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de sí. Qué extraordinario es esto. Y Dios recuerda a estos hombres. Recuerda la manera como vinieron los moabitas y los amonitas. ¿Es posible eso? ¿Es posible esto? Deuteronomio capítulo 23, para entender todo el contexto. Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 y 4. Dios determina y dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Sí, pero Nehemías capítulo 1, capítulo 13, versículos 1 y 2, y el versículo 2 terminó diciendo: mas nuestro Dios volvió la maldición, ¿en qué? En bendición. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? ¿Cuántos hemos salido de esa maldición que quizás no sabemos cuál había sido las circunstancias, pero por la conducta de nuestros padres, en verdad no nos enseñaron a temer a Dios, sino a vivir a espaldas de Él? Pero Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable en Cristo. Nuestras vidas que estaban condenadas por nuestro pecado, ya no más. ¿Cuántos somos bendecidos por el Señor? Esta promesa Dios se la dio a Abraham. ¿Y cuántos sabemos que Dios cumple sus promesas? Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos queremos un matrimonio bendecido? ¿Cuántos queremos hijos bendecidos? ¿Cuántos queremos familias bendecidas? Dale la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Se acuerdan el pueblo cómo bendijo a aquellos que se ofrecieron voluntariamente? ¿Se acuerdan? Y se ofrecieron voluntariamente, y el pueblo que dijo: hermano, que Dios te bendiga, muy bien, gloria al Señor.
¿Y cuántos somos siervos de Dios Altísimo nosotros? ¿Cuántos somos esos doulos de Jesucristo? ¿Cuántos somos esos esclavos del Señor? Tú y yo somos esos esclavos por amor. Nunca nos olvidemos. Dios es amor. Y nos mostró su amor enviando a su Hijo Jesús, quien dio su vida en la cruz del Calvario, por ti, por mí, por nosotros, para que ya no vivamos una vida de desgracia, de pecado, de maldad, de condenación, de mentira, de engaño, ya no más, sino tengamos una vida de bendición. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, dile: hermano o hermana, esposo o esposa, hijo o hija, cual sea la relación, que el Señor te bendiga. Díselo por favor, díselo por favor, díselo. Pastor, yo estoy sola y solo hoy en esta noche. No, no estás sola, no estás solo. Dios está contigo. Y todos nuestros hermanos decimos que el Señor te bendiga. Amén. ¿Qué sucede cuando alguien oye la palabra de Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien lee la palabra de Dios? Tiene que haber una consecuencia, tiene que haber un resultado. Tiene que haber un resultado. ¿Qué pasó cuando este pueblo leyó lo que estaba aquí en la Escritura, que Dios ya había determinado? ¿Qué tenemos que hacer cuando leemos la palabra? ¿Cómo tenemos que reaccionar cuando Dios nos manda algo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Versículo 3 de Nehemías 13. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. No pusieron ninguna excusa. Simplemente dijeron: Dios mandó, y lo que Dios manda tenemos que obedecer. No hay excusa. Recuerden, su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. O sea, es la misma. No podemos decir: no, es el Antiguo Testamento y en el Nuevo es diferente. No. Su palabra es la misma. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice solo el Nuevo Testamento, o no dice solo el Antiguo Testamento. Dice toda la Escritura. Yo no sé con quién te estarás mezclando. No sé. Puede ser en tu mente, puede ser en tus acciones, en tus actitudes. Y no va a traer gloria a Dios. Para que tú vivas en la presencia, en la comunión con Dios, sepárate de aquello que realmente impide que tú crezcas y sigamos creciendo a la medida, la estatura, la plenitud que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ellos no pusieron ninguna excusa en lo absoluto. Solo decidieron obedecer, actuar, proceder. ¿Por qué? Porque al leer la palabra de Dios empezaron a entender lo que Dios quiere para sus vidas, para nuestras vidas. Porque el reconstructor vive en comunión. ¿Con quién? Con Dios. Y al vivir en comunión con Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y al hablarnos a través de su palabra solo nos queda una sola cosa. ¿Cuál es? Obedecer. Obedecer. Pero este capítulo 13 va a mostrarnos la verdadera esencia del hombre. Este capítulo 13 nos va a mostrar quién es el hombre en verdad. ¿Quién es el hombre en su interior? No se olviden los capítulos anteriores. No se preocupe, yo le voy a hacer recordar. Pero no se olviden los capítulos anteriores. Porque este capítulo 13 realmente es el detonante para hacernos ver cómo somos como hijos de Dios. No se olviden, el reconstructor vive en plena comunión con Dios. Versículos 4 y 5. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba morando
que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Y antes de esto, el sacerdote, ¿cómo se llamaba ese sacerdote? Eliasif, el guardián del templo, el conocedor de la escritura, el que sabía las leyes, los mandatos, las ordenanzas, los decretos, el que entendía muy bien el proceder en las cosas de Dios. ¿Y ahora qué estaba pasando con este hombre? Se había casado con la hija de la monita. Pero pastor, ¿cuál es el problema en casarse? No hay ningún problema en casarse. El problema es a quién dejas entrar a tu vida. El problema es con quién te vas a casar. Si entiendes lo que es el matrimonio desde la perspectiva de Dios. Y este sacerdote que debía de cuidar el templo, que tenía que supervisar el templo, se había olvidado de su labor. Era el guardián del templo, mis amados. Y tuvo una influencia ahí, una influencia externa. Este hombre estaba contra la palabra de Dios, contra la edificación de los muros. Lo vimos en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 6. Había emparentado con Tobías, un opositor, un enemigo número 1. Pero Eliasif no se dio cuenta. Dejó entrar a este enemigo. Vuelvan a leer conmigo, miren, vuelvan a leer conmigo el versículo dice 4 y 5. Y antes de esto el sacerdote Eliasif, siendo jefe de la cámara de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara. Suegro, ven, yerno, ven aquí vive con nosotros. ¿En dónde? ¿En dónde? Para que me entiendan mejor ya, Es decir, yo saco esto que está aquí, esta batería, la saco y pongo una cama, un televisor con wifi, con todo lo demás, y dejo entrar a un enemigo de Dios que viva aquí, eso está haciendo. Pregunto, ¿eso es correcto? Está profanando. Entonces, Nehemías se da cuenta, pero en esta instancia, en esta situación que está sucediendo aquí, hay que saber, hay que leer versículos 6 y 7, porque yo me hago la pregunta: Nehemías, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Nehemías? Y la pregunta es fácil, la respuesta es sorprendente, porque toda pregunta que tú te hagas, la respuesta la encontrarás ¿en dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios, versículos 6 y 7. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasif por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. No estaba Nehemías allí. No se dice cuánto tiempo habrá estado ausente, pero en su ausencia entra el enemigo y le permite Eliasif y hace su cama, su casa y todo lo demás dentro del templo, dentro de los atrios de Dios. Te hago una pregunta: ¿qué estás dejando entrar en tu corazón? ¿Qué estás permitiendo entrar a tu mente? Donde el primero que tiene que ser adorado, exaltado y glorificado, ¿quién es? Estás desplazándolo. ¿Qué estamos dejando entrar a nuestra mente y a nuestro corazón? Eliasif, ¿cuál era su ocupación? Sacerdote, un conocedor de la escritura, pero que no percibió, no se dio cuenta del daño que podía causar. No al pueblo solamente, porque cada vez que cometemos algún pecado, el pecado cometemos ¿con quién primero? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, y perjudicamos a nuestra familia, a la iglesia, al hogar, y esta sociedad como tal está hoy en día. Como sacerdotes del Señor, tenemos que vivir en plena comunión con Dios para detectar cuando el enemigo
quiere entrar. No, pero esposa, si solamente es un WhatsApp de mi amiga, nada más. ¿WhatsApp de mi amiga? No, pero si solo le echo un like a la foto de mi amigo en Facebook. ¿Un like a la foto de mi amigo en Facebook? ¿Pero qué tienen nuestros hijos que están viendo esa película? Hijos que están viendo esa película sin supervisión del padre o la madre. ¿Pero qué tiene? ¿Pero qué tiene? Poco a poco el enemigo va a entrar y no te va a pedir permiso, hermano, y nos va a devorar. Les hago recordar que el error no va a venir de afuera. Les hago recordar. Y si no estamos alertas, y la única forma de poder darnos cuenta es viviendo en plena comunión ¿con quién? Porque el reconstructor vive en plena comunión con Dios. Nehemías no estaba aquí. Pregunto, ¿cuál es el deseo de Eliasif? ¿Cuál es el deseo de Tobías? ¿Cuál es el deseo de Nehemías? 3 deseos distintos y diferentes. Pero me hice una cuarta pregunta. ¿Y cuál será el deseo de la iglesia hoy en este tiempo? También me hice una pregunta. ¿Y cuál es tu deseo, Pablo? Este es mi deseo, dijo Nehemías, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, honrarte solamente a ti, mi Señor. Y no permitir que el enemigo entre en nuestras vidas de ninguna manera, de ninguna forma. Amén, amada iglesia. Dicen los versículos 8 y 9, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Cómo es posible, Eliasif, que le has permitido a él, que ha estado en contra de nosotros, habitar en los atrios del Señor? ¿Cómo es posible, Eliasif? Me dolió en gran manera. Es que cuando cae algún hermano, o cae alguna hermana, o cae algún matrimonio, o cae alguna mujer, o cae algún varón, o cae algún joven, por causa del pecado, realmente duele, hermanos. O tú te sientes feliz cuando tu hija o tu hijo o tu esposo o tu esposa entra en adulterio, en fornicación. ¿Te sientes feliz? ¿Acaso lo celebras? ¿No duele? ¿No duele cuando los hijos dan la espalda a los padres? ¿No duele? ¿No nos duele como esposos cuando vemos ahí que el hijo deshonra a la madre, o el hijo deshonra al padre, o los padres deshonran el hogar, el matrimonio donde tiene que ser realmente bendito y santo para Dios? ¿No duele? Nehemías no es un hombre que se queda con los brazos cruzados. Nehemías no es solo un hombre que razona y piensa nada más, sino también un hombre que actúa. Sacó la cama, sacó las casas, limpió nuevamente y volvió el orden. Qué interesante. En la ausencia de Nehemías comienza el desorden. ¿A qué te hace recordar? A mí me hizo recordar cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Salió de Egipto, cantan, celebran, gozan el himno de victoria. Y de repente Moisés va 40 días en el monte Sinaí. Y después de 40 días el pueblo dice: ya no va a venir Moisés, hagámonos nuestros propios. En tan poco tiempo el siervo de Dios Moisés no estaba con el pueblo, y el pueblo le dio la espalda a Dios. Nehemías no está con ellos después de haber reestructurado, y el pueblo vuelve a darle la espalda a Dios. Pero años atrás el pueblo había hecho una promesa, ¿se acuerdan? Y no solo había hecho una promesa, sino habían ¿qué? Firmado. Habían levantado un juramento de servirte, apasionados, con lágrimas en sus ojos. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ahora qué sucedió? No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario
morir. Eliasif no murió a sí mismo. Tobías menos, es enemigo. A mí, hermanos, el diablo nunca va a cambiar. El diablo nunca va a cambiar, es nuestro enemigo número uno. ¿Cómo es posible, Tobías? ¿Cómo es posible, Eliasif? ¿Le has permitido esto a Tobías hacer cámara aquí? Es que es mi suegro. ¿Qué suegro? Ni yerno, ni nada. Nuestra comunión es ¿con quién? No, pero que es mi compadre. Una cervecita, salud. No, pero que es mi compadre. Déjalo. Una cervecita no hace daño. Ya está tu hijo mirándote. Ya está tu hija mirándote. Pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Pero ¿qué tiene, compadre? Pero, hijo, ¿qué tiene unita? El hijo dice, sí, mamá, que tiene una, no te preocupes, yo también me voy a tirar una caja. ¿Qué tiene una? ¿Qué tiene una? Eso sucede porque no vivimos en comunión con Dios. Pero el reconstructor vive en plena comunión ¿con quién? Por eso Nehemías, al vivir en plena comunión con Dios, dice, acá está mal esto, se tiene que cambiar. No es posible, no es correcto esto. Hay que rectificarnos. Le dolió en gran manera. Arroja estos muebles. No podemos permitir que la luz se mezcle con las tinieblas. Es imposible. El agua con el aceite no se pueden juntar. Es imposible. Imposible. Solo le servimos ¿a quién? Yo quiero vivir solo para ti. Para nuestro Señor Jesús. Amén, iglesia. ¿Cuál era el deseo de este pueblo? ¿Cuál era el deseo de Nehemías? ¿Cuál era el deseo de Eliasif? ¿Cuál era el deseo de Tobías? ¿Cuál es nuestro deseo? Me hago esa pregunta hoy, en esta noche. Nunca olvidemos que el reconstructor vive en plena comunión ¿con quién? Pero no fue el único problema que Nehemías encontró. No fue el único problema. Se ausenta, regresa y encuentra un desorden total. Veamos cómo reacciona Nehemías, cómo corrige Nehemías, y Dios va a corregir también así nuestras vidas y nos va a dar grandes lecciones hoy en esta noche. Mire, acompáñenme por favor los versículos 10 y 11 y observemos un segundo problema que había sucedido en la ausencia del líder de Dios. Nehemías capítulo 13, versículos 10 y 11. Encontré asimismo que las porciones para los levitas, no les había sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde estaban los servidores? ¿Dónde estaban los levitas? ¿Nehemías encontró a los levitas? La casa de Dios, ¿cómo estaba? Abandonada. Y así también, yo quiero servir, quiero estar en este ministerio, quiero servirte. En mis primeros meses del cristianismo, no me olvido esto, yo tenía 5 meses, vamos a evangelizar, vamos a ir por acá, por allá y a todos los lugares. Sí, se levantaron como 100, sí. Y cuando llego, digo, pastor, esta es la reunión, ¿no? Sí. Allá, acá estoy para ir. Vamos, acá estoy. ¿Y dónde están los otros? No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. ¿Dónde están? ¿Dónde estaban estos servidores? Abandonaron su puesto. Es que se confundieron. Están sirviendo al hombre cuando no servimos al hombre. ¿A quién servimos?
ponen conjeturas, la falta de fe, la falta de dedicación, la falta de estar en la presencia con Dios, no viven en la presencia con el Señor. Por eso abandonan sus puestos. Pero yo estoy seguro que Dios va a levantar y está levantando parejas con temor en sus corazones, que van aprendiendo que no les sirven al hombre, sino a quién les sirven. Pero Nehemías dice, ¿y dónde están los levitas? Leyeron la pregunta, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse, ¿en dónde? En sus puestos. Les hago una pregunta, ¿por qué creen que la casa de Dios estaba abandonada? ¿Saben por qué? Porque descuidaron a sus levitas. No se preocuparon por ellos, ni oraban por ellos, ni les interesaba cómo estaban sus vidas. Abandonaron sus propios juramentos, lo firmaron ellos. Sus propias promesas solamente fue de la boca para afuera. La obra se descuida porque simple y sencillamente los obreros están descuidados. ¿Dónde están los levitas? ¿Dónde están los levitas? ¿Cuántos levitas hay en esta noche? Para el servicio en la casa de Dios. ¿Amén? Muy bien, dale la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dale la gloria al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Qué hace Nehemías? Ya, ve que la casa de Dios está abandonada. Pregunto, ¿Nehemías se queda con sus brazos cruzados? Nehemías no, otros quizás sí, pero Nehemías no. Otros quizás cuando ven algún error, algún desperfecto, alguien que está jugando por allí, no se queda con los brazos cruzados, sino actúa y corrige. Eso es lo que nos falta como padres. Y perdónenme, con mucho amor lo digo, con mucho amor en mi corazón. Y también hay esposos que no escuchamos el consejo de nuestras esposas cuando tenemos que corregirnos en el camino de la vida. Pensamos que lo sabemos todo. Y viceversa, cuando la esposa no escucha el consejo del esposo. Porque simple y sencillamente no vivimos en plena comunión. ¿Con quién? Pero Nehemías sí. Sabía cómo proceder, sabía cómo actuar. Versículos 12 y 13, por favor. Versículos 12 y 13. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas Pedaías, y al servicio de ellos Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Eran tenidos por fieles. Cada vez que yo leo esta palabra fiel, me acuerdo de Dios. Porque Dios sigue siendo, Él nunca deja de ser. También me acuerdo de mi propio matrimonio. Tanto civil como religioso, que dije, yo prometo serte fiel. El día que tú y yo dejamos de ser infiel a Dios, pobre matrimonio. El día que tú y yo dejamos de buscar a Dios, pobre matrimonio y pobres hijos. El índice de los divorcios está aumentando en nuestro país. Se ha duplicado al del año 2021. Y ahí se casaron y dijeron, yo prometo serte fiel. Sí, en la salud, en la enfermedad y todo lo demás. Parece que no cantaron la canción, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, prometo serte fiel. No es suficiente solo con decir serte fiel, es necesario morir. El esposo tiene que morir a sí mismo, la mujer tiene que morir a sí misma. Pero eso es lo que nos falta como hijos de Dios. Simple y sencilla razón. Porque no vivimos en plena comunión con Dios. Nehemías,
Un hombre que intercede de principio a fin. Un hombre que no deja de clamar y pedir dirección a Dios. Dice el versículo 14: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Cuál es tu oración en medio del caos? La verdad, ¿cuál es debe ser nuestro clamor? ¿Cuál es la dirección que tenemos que tomar? Las familias se pelean, las familias están divididas. No podemos permitir eso. Es hora que sigamos evangelizando, sigamos trayendo a uno más para Cristo. Es hora que como iglesia nos levantemos, pero no basta solo con decir, no basta solo con cantar, no solo basta con querer hacer. Es necesario morir a nosotros mismos cada día de nuestras vidas. ¿Cuántos queremos seguir a Jesús? El que quiera seguir, me dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y después sígueme. Pero le cuesta al cristiano negarse cada día a sí mismo. Hoy es fácil, a través del Zoom, estudiar es fácil, conectarse en muchos grupos de conexión a través del Zoom es sencillo, pero ni aún así el cristiano lo hace. Cuidado, mi pueblo perece por falta de y conocimiento de mí. Y también la Biblia dice que Dios hace sabio al sencillo de corazón, solo con su palabra. Nehemías ora, clama, pide: Señor, por favor, Padre, ¿qué otro problema más vendrá, Señor? ¿Qué otra situación está pasando con el pueblo en mi ausencia, Señor? Nehemías dirá: ¿qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? ¿Quieren ver un tercer problema? Porque no basta con eso. A veces en la vida tenemos problemas y después no está terminando un problema y ¿qué viene? Otro problema. No está terminando ese problema y ¿qué viene? Igual le sucedió a Nehemías, pero veamos cómo actuó Nehemías. Nehemías actuó diferente porque este hombre vivía y vive, si hubiese estado vivo ahora, en plena comunión ¿con quién? ¿Vivimos así también nosotros? Observen un tercer problema y veamos cómo lo resuelve Nehemías. Versículos 15 y 16 del capítulo 13. Tercer problema. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y me acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas, y también de uvas, de higos, de toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. En otras palabras, estaban quebrantando la ley de Dios. Estaban quebrantando el mismo pacto que ellos habían dicho: perdónanos, Señor. Te lo voy a explicar de una manera simple y sencilla. Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 10 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, dijo el Señor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hago preguntas. ¿Está malo vender para ganar, para tener riquezas y negocios? No. ¿Está malo acaso ofrecer, hacer negocios para que la economía de la familia esté equilibrada? No, no está mal, es correcto, está bien. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el asunto aquí? Literalmente estaban vendiendo en el día de reposo. 6 días trabajarás más el séptimo día. Por un instante quiero ir a este tiempo. Entonces va Nehemías,
Llega Nehemías ahí, por decir, ¿no? Lunes vende, no hay ningún problema. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días abre su tienda, abre su negocio, abre su comercio, va al trabajo, hace reemplazos y todo lo demás. ¿Y para Dios? ¿Hay algún problema en trabajar? No hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema? La prioridad. ¿Cuál es su prioridad? Para ellos no es servir a Dios. Para ellos era el negocio, las ventas, las ganancias. Estaban vendiendo. Estaban haciéndolo en el día de reposo. Tenemos más ganancia, más ingresos. Y Nehemías dijo: ¿en quién está tu confianza? Si tú juraste y dijiste que no lo harías, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Es que la mente del hombre rápido se olvida, porque simple y sencilla razón, no vivimos en plena comunión. ¿Con quién? Con Dios. ¿Qué sucedió? ¿En dónde estaba el corazón de estos hombres? El problema no era el negocio, no era el negocio. El problema era la situación por causa de prioridades. El Señor Jesús dijo, cuando le hicieron la pregunta, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? ¿Amarás a quién? Por ahí comienza. Pero lee conmigo nuevamente. En aquellos días vi, o sea, Nehemías está observando, está analizando. Vi en Judá a algunos que pisaban en lagares. ¿Cuándo? En el día de reposo. Nehemías le está diciendo en otras palabras, ¿qué es más importante, ganar dinero o honrar a Dios? Honrar a Dios. Sí, ganar dinero es importante, pero hay un día especial para dedicarle ¿a quién? Al Señor Dios Todopoderoso. Pero no tengo tiempo para ti, Dios. No tengo tiempo para ti. Nehemías les dice, ¿qué está sucediendo, pueblo? No es correcto, no es correcto. ¿Cuál es tu prioridad? Amados, este versículo habló mucho a mi vida en esta semana. Mucho a mi vida habló. Mucho a mi vida me habló. Y a mí mismo, muy claro, la verdad que solo le dije, Señor, perdóname. Perdóname. Porque también mucho, Dios, mucho, demasiado, no debemos olvidar y dejar a nuestras familias. Hijo, 6 días trabajarás, dedícate a tu familia. Hijo, aprende a reposar y descansar en mí. Hijo, no te afanes. Cada día tiene su propio. Hijo, cuida del corazón de tu esposa. Ten relación y tiempo con tus hijos. 6 días trabajarás. Por eso está en el mandato. Mas el 7º día, sal con tu esposa. Señor, sal, paséate con ella. Y si les contara mi vida, que no viene al caso, pero hemos ido aprendiendo. Todo tiene sus prioridades. Me hice la pregunta y te lo hago a ti también y hoy en esta noche. Y empiezo en nuestra relación como padres. ¿Qué tiempo le dedicamos a conversar con nuestros hijos? ¿Qué tiempo nos dedicamos a sentarnos con nuestros hijos y preguntarles, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sentarnos, olvidarnos de todo, Salir, aunque sea salir al parque y decirle, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus emociones, tus sentimientos? ¿Cuál sea la edad de nuestros hijos? Y si tienes solo un solo hijo, excelente, pero aquellos que tienen 4 o 5, separen sus días para ellos. Pero
En mis 21 años de profesor, de preguntarle a los alumnos si su padre tenía tiempo con ellos, la mayoría de hijos que solo eran un solo hijo, uno solo, uno. Me acuerdo que yo lo cité al padre porque su hija había presentado una conducta no correcta por su propio bienestar, lo cité, y el padre me respondió: no tengo tiempo, cualquier cosa dígamelo a través de la agenda. Y ella me dijo: mi papá nunca va a venir porque nunca ha venido, profesor. Yo estoy por terminar mi quinto de secundaria y nunca me ha dedicado tiempo a mí. ¿Cuántos hijos son?, le dije. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Hermanos? Solo soy la única. Pero mi padre no le importa mi vida. Solo se dedica a trabajar y no tiene tiempo para mí. ¿Usted es el único que me está escuchando? ¿Se está tomando la hora del recreo para conversar conmigo? Gracias, profesor. Gracias. Pero mi padre no va a venir. Dicho y hecho, no vino. Vino en el día de la clausura a recoger la libreta. Y yo, a propósito, me fui al salón de esta alumna, le dije a mi colega: dame su libreta de ella. El papá estaba allí, quiso recogerlo y la maestra le dijo: el profesor Ríos lo tiene. El día de la clausura le dije: señor, son 17 años que usted no ha dedicado estar con su hija, preguntarle cómo está. Yo le ruego y le suplico que dediquemos tiempo también a nuestros hijos, que conversemos con ellos y preguntemos cómo están. Yo he retenido la libreta solo para decirle: está bien que usted trabaje, pero no se afane mucho en el trabajo. Usted tiene que trabajar también en el corazón de su hija. Acá tiene su libreta. Y está jalado en inglés. Tiene que llevarlo, y yo enseño inglés. Dediquemos tiempo a nuestros hijos. Por tanto, dediquemos tiempo también a nuestros cónyuges. Conversemos. Trabajemos muy bien, unánimes y unidos, pero separemos un tiempo para preguntarle y decirle: ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo estás, esposa? ¿Cómo estás, esposo? ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo te va? 6 días trabajarás, más el 7º día. O los hijos con sus padres: papá, siéntate, papito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, papito? ¿Cómo te ha ido en el trabajo el día de hoy? Nehemías solo clama al Señor y dice: Padre, acuérdate de mí, oh Dios mío, acuérdate de mí, Señor. ¿Qué es lo que hace Nehemías ante este problema? Lean conmigo, versículos 17, 18, lean conmigo, observen. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿Usted qué cree? ¿Que aquí se acabó el problema? La respuesta es no.
Nehemías encontró otro gravísimo problema. Acompáñenme por favor a los siguientes versículos y miren lo que sucedió. Versículos 23 y 24. Vi asimismo que en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada uno. Y reñí con ellos y los maldije, e herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Que aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita, otro enemigo. Por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. ¿Hay un problema en casarse? No hay ningún problema en casarse. Dios quiere honrar a las familias. El problema es con quién te vas a... Hablo primero a las señoritas. Primero voy a hablar a las señoritas y primero voy a hablar a los jovencitos. Acá no hay ningún problema en casarse. Dios quiere bendecir los matrimonios. El problema es con quién te vas a casar. O sea, ¿qué tipo de varón vas a buscar? ¿Qué tipo de mujer vas a buscar? Y te aseguro que en ese día del matrimonio te va a decir: y yo prometo, mi amor, serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, amarte todos los días de mi vida. Y yo escucho promesas tan locas como estas, en pleno matrimonio cristiano, tantas locas promesas escuché, de tantas escuché esta. Y yo prometo prepararte el desayuno todos los días. Yo estaba allí y dije: Señor, si alguien no le lanza algo, yo se lo voy a lanzar, Señor. Señor, si alguien no le lanza algo a este hombre, yo se lo lanzo, Señor. ¿Cómo que yo prometo prepararte desayuno todos los días? ¿Qué tipo de promesa es que el día de tu matrimonio? Y yo estaba sentadito y dije: Señor, por favor, Señor, le arranco los cabellos como Nehemías. Felizmente no tenía barba, porque lo jalaba de la barba como Nehemías acá. No dice aquí: y les arranqué los cabellos. He escuchado tantas promesas que digo: Dios mío, este hombre no ha orado para hacer su promesa. Este hombre no ha buscado a Dios, no vive en la comunión con Dios para hacer su promesa, una promesa eterna, una promesa que imparta gracia, que le dé la gloria. ¿A quién? A Dios. He escuchado una serie de locuras de promesas, de matrimonios cristianos. ¿Cuántas señoritas hay aquí solteritas? A ver, ¿cuántas solteritas hay? Levante su mano. Ay, pastor, ya no me quiero casar. No, levanta tu mano, muy bien. Veo varias ahí. Ahí está también. ¿Cuántos jovencitos solteritos hay aquí? No, pastor, ya no me quiero casar. Sí, tienes que casarte, por favor. ¿Ya? Escuchen bien. Empiezo con las señoritas. Cuando vi este capítulo hace 2 semanas atrás, que estoy meditando en este capítulo, dije: Señor, a ver, hazme recordar algunas señoritas en la Biblia. Hazme recordar algunas de ellas, Señor. Y el primer nombre que se me vino fue Rebeca. Capítulo 24 de Génesis. Mujer trabajadora, mujer luchadora, mujer emprendedora, mujer laboriosa, mujer honrosa, mujer hacendosa, mujer temerosa de Dios, mujer dadivosa. Es extraordinaria esta mujer. Es única esta mujer. Es más, cuando viene ahí Eliezer, el siervo de Abraham, y le dice: tú eres, le pone su pendiente, su brazalete de oro y todo lo demás, dice que ella va
corriendo a contarle ¿a quién? A su madre. Qué lindo. Qué lindo, chicas, cualquier sea la situación. Ay, ese chico me quiso besar. Y tú sé como Rebeca se cubrió el velo. ¿Qué cosa? Anda, besa primero a tu madre que a mí, oye. Anda, besa a tu abuela antes que a mí, ¿qué cosa? ¿Me quieres robar un beso a mí? ¡Ja! Te equivocas. Trabaja, esfuérzate. Demuestra que eres un hijo genuino de Dios. Valórate, ámate, respétate. Vive en plena comunión con Dios. No te dejes llevar por tus emociones. No basta solo con... Y te va a cantar el hombre, ¿ah? No basta solo con decir, ay, te va a decir de todo. Y tú vas a caer en sus brazos. No es suficiente solo con querer. Tener, es necesario. Busca un hombre que haya muerto a sí mismo, que haya muerto a su lujuria, que haya muerto a sus pasiones, que haya muerto a su carne. Un hombre que te ama no te va a tocar a ti. Un hombre que te ama primero va a intentar tocar el cielo, buscando a Dios en plena comunión y decir, Señor, ponme en gracia sobre gracia con ella. Va a ser como este gran Nehemías. Señoritas, no permitan que nadie les toque, por más guapo que sea como el pastor. Pero no he dicho que pastor. Pero gracias por decirme guapo. No le creas. O viceversa también. Hablo a la señorita. Por eso esta mujer, Rebeca era extraordinaria. Mamá, mira mamá, hay un hombre que ha venido, me ha dicho que me va a llevar Isaac. Y cuando Isaac la ve, ay, y Rebeca dice, ¿quién es esa? Es Isaac, el multimillonario. ¿Qué me interesa? Isaac. Me pongo mi velo. Me imagino, Isaac, tú vas a ser mi esposa. Aguántate, tranquilízate. ¿Dónde vas? ¿Por qué te apresuras? ¿Todo tiene? Señoritas, elijan bien. Señoritas, ponlo a prueba. Y verás qué tipo de hombre, qué tipo de joven es. Jóvenes, usted viva en la presencia de comunión con Dios y el resto deja que el Dios lo haga. Te va a poner en gracia sobre gracia. Y únense en un matrimonio que glorifique y honre a Dios. De mi parte, yo quiero tener 6 nietos por parte de mi hijo y 6 nietas por parte de mi hija. Una docena sale más barato, una docena de medias, una docena de todo. Por mi parte. ¿Cuántos queremos hijos que honren y glorifiquen a Dios? ¿Cuántos oramos por los matrimonios de nuestros hijos? ¿Cuánto exaltamos el nombre de Dios en esta noche? Amén. Dale fuertes palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dije acá, el problema no es el matrimonio, sino es con quién te casas. Entonces dije, ya Señor, ya me hiciste meditar en los jóvenes y en las señoritas solteras. Ahora hazme meditar en los matrimonios de la iglesia. Me llevó al libro de Corintios. Primera de Corintios, segunda de Corintios. Me hizo recordar el libro de Corintios una y muchas veces. Entonces dije, Señor, en la iglesia hay matrimonios cristianos, pero en la iglesia también hay esposas cuyos esposos no son creyentes y viceversa. Hay esposos cuyas esposas no son creyentes. Señor, ayúdame para decirle a tu iglesia. Dios me trajo a través del apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 3 versículo 1, te lo resumo, donde dice, esposas, ¿usted quiere alcanzar a su marido? Sí, pastor, yo quiero alcanzar a mi marido. Esposas, que sea vuestra conducta. Esposas, vosotras alcanzaréis a vuestros maridos no por su hablar, sino por su hacer y por su ser como mujeres sabias. Yo conocí a una mujer que durante un año no le habló nada a su marido
nada en lo absoluto, ni siquiera la Biblia. Es más, ¿dónde lo guardo la Biblia? Y el marido solo veía su vida, veía su trato, su hablar, su accionar. Esta mujer durante un año iba a la iglesia y le pedía hasta permiso a su esposo para ir a la iglesia. Dice, mi amor, me voy a la iglesia. Y el marido, ya está desayuno listo, ya está toda la ropa lista, mi amor. Es más, ya dejé para el almuerzo. Cuando regreso, te despiertas y almorzamos. Y ya está listo. Y los hijos, no te preocupes, mi amor, me los estoy llevando a la iglesia. Ya, y mi camisa, mi ropa para la semana. Mi amor, tienes tu ropa para el mes. Ya está bien, anda pues si quieres. Nada más. ¿Regresaba esta mujer? ¿Acaso le decía, ay, el pastor ha dicho esto? Nada. Muda. La Biblia dice en Primera de Pedro busquemos por favor mejor busquemos Primera de Pedro capítulo 3, busquemos Primera de Pedro capítulo 3 por favor. Es más, a ver, voy a desafiar a la iglesia, alguien que lea este versículo de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1, fuerte, con voz de mando y con trompeta de Dios. A ver, ¿quién se pone de pie y lee Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1? Fuerte. Muy bien, hermana Leonor. Le escuchamos. Amén. Para los que no creen, sean ganados. ¿Por qué? Dice por su hablar, por la conducta. Esta mujer durante un año su conducta fue para la gloria de Dios. Un año después, el marido llega a la iglesia y nunca más se alejó este marido de los caminos de Dios. ¿A quién le damos la gloria? ¿A la mujer? ¿A quién le damos la gloria? Porque lo hizo ¿para quién? Mujer, si usted es tu caso, si este es tu caso, mujer, y tú estás aquí y tu marido no es cristiano, no es creyente, no dice déjalo, abandónalo, no dije déjalo, no dice eso, ni Nehemías ni los demás dicen hagan eso. Al contrario, alcánzalo para el Señor, alcánzalo no por tu hablar, sino por tu conducta, por tu trato, por tu hacer. Vas a ver cómo tu esposo solo va a decir, ¿qué tiene esta mujer? Porque ¿quién lo va a convencer de pecado, de justicia, de juicio al esposo que es no creyente, que es pecador? ¿Quién lo va a convencer? ¿La mujer? No. ¿Quién convence? Dios. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo de Dios, que es nuestra siguiente serie. Entonces pensé en los esposos. Ya dije las esposas, Señor, pero también hay esposos cuyas esposas no son creyentes. Y ahí Dios me dijo, bueno, hijo, me dijo en el sentido de reflexión, no vayan a pensar que me habló. Hijo, en ese caso sí está bien difícil, porque las mujeres son más difíciles. No, es una broma, es una mofa. La verdad es esta: los esposos, lo que tenemos que hacer es lo que hizo Nehemías: vivir en plena comunión con Dios, para que también nuestra conducta sea para la gloria de Dios, y así nuestras esposas vean en nosotros alguien que ha cambiado. Que no obliguemos. Esposos, conquista a tu esposa siendo un trabajador responsable cada día de tu vida, esforzado, valiente, amoroso, sincero, íntegro, genuino. Sé ese esposo que se preocupe por ella, que la mime, que la acaricie tiernamente, que le exprese amor, afecto, cariño, respeto, valor delante de los demás. Te aseguro que tu esposa va a decir: ¿y este hombre qué ha pasado? Que no te ve a ti
sino que vea a quién, a Cristo brillando y reflejando en tu rostro. Pero también dije, Señor, hay mujeres que están separadas, divorciadas, como hombres también, Señor. Y te dije que me hizo meditar en 1 Corintios y 2 Corintios. Y la respuesta final es que se quede tal como está. Que viva para mi gloria, para la gloria mía, y que sepa cuidar muy bien a sus hijos. Que no busque otros amores, que me busque a mí. El problema no es el matrimonio. El matrimonio debe honrar y glorificar a Dios. El problema somos nosotros. Así que, señoritas, busquen, jóvenes, busquen matrimonios, busquen, y todos los que estamos aquí, busquemos primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios va a añadir, te va a darte una mujer conforme al corazón de Dios, un varón conforme al corazón de Dios, un matrimonio que honre y glorifique ¿a quién? No basta solo con cantar, no basta solo con decir te amo, no es suficiente solo con quiero hacer esto y voy a hacer esto, no es suficiente. Es necesario morir. El reconstructor vive en plena comunión con Dios. Los dos últimos versículos dice 30 y 31. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados. Y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías dijo, ¿qué pasó con ustedes, pueblo? Capítulo 10, versículo 30. Capítulo 10, versículo 30. Que no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Y qué pasó? Lo tomaron en el capítulo 13. Capítulo 10, versículo 31. Otra promesa loca, así desesperado. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Y qué pasó? En el capítulo 13 están cometiendo lo que prometieron no hacer. Versículo 32 del capítulo 10. Solo he escogido 3 nada más. Hay más, hay mucho más. Solo he escogido 3. Capítulo 32 dice: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y Nehemías viene en el capítulo 13 y dice: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Lo prometieron en el capítulo 10, desesperados y locos, y lo cometieron años después. Simple y sencillo, nos vamos a alejar de Dios porque no vivimos en su presencia. Si tú tienes la bendición de estar con tu esposo hoy en esta noche, tú tienes la bendición de estar con tu esposa hoy en esta noche, en verdad, dale gloria a Dios. Yo te ruego que cada día de tu vida ores con tu esposo, ores con él, con ella, oren por ustedes, oren por sus hijos, oren por su descendencia. Oren por un hombre conforme al corazón de Dios. Si tienes hija, mujer, oren una mujer realmente. Yo le digo: Señor, te pido que mi hijo sea ese hombre, Señor, conforme a tu corazón, que conquiste a esta señorita, Señor, primero estando en tu presencia. En tu presencia. Vivamos así. Damas, nunca se olviden que Dios está con ustedes. Varones, nunca se olviden que Dios es quien pelea por nosotros. Jóvenes y señoritas,
vivamos en la presencia y comunión con Dios, porque el reconstructor vive en plena comunión con Dios. ¿Cuál es el principio que podemos aprender aquí en Nehemías 13? Hay muchos, solo quiero decirte uno, y préstame atención. Dijeron: yo prometo, Señor, traer y honrar tu casa, servirte. Yo prometo. Creyeron que su hablar era suficiente. Error. Porque confiaron en su hablar. Error. Cuando confiamos en nuestro hablar y ponemos nuestra confianza en nosotros, nos vamos a equivocar y vamos a dar la espalda a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usted se preguntará. No basta solo. Acá habían cantores, ¿se acuerdan? Cantaron alegres a Dios, ¿se acuerdan? Cantaron con gozo y lo escucharon hasta los pueblos de al lado, ¿se acuerdan? Pero no basta solo con cantar. Nosotros decimos que vamos a servirte a Dios todos los días y vamos a traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y te serviremos en tu casa, pase lo que pase. No basta solo con decir. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo puedo yo ser un hombre fiel, una mujer fiel, un matrimonio fiel, una señorita fiel, un joven fiel? ¿Cómo es posible vivir en fidelidad y en plena comunión con Dios? La respuesta está en su palabra. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Su mirada de ellos estaba en lo que ellos dijeron, en ellos mismos, y ahí está el error. La mirada no está puesta ni en el pastor, ni en el líder, ni en el hermano. Es pecado. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De esa forma viviremos en plena comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Amén.